1 Timoteo 3, 14, 15. Pablo le escribe dando instrucciones a Timoteo desde lejos sobre la función de la iglesia viviente como cuerpo de Cristo, que es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo deseaba estar físicamente para hablar cara a cara con los hermanos de otras iglesias, pero esto a veces no era posible. Por eso le escribe a Timoteo: esto te escribo, grabo, inscribo, aunque tengo la esperanza, confío en Dios de ir pronto a verte, para que si tardo, te escribo para que sepas cómo debes conducirte, vivir, comportarte, obrar en Cristo, en la casa, en griego oiko, familia, morada, hogar de Dios. ¿Qué es la iglesia? Congregación de los santos, cuerpo de Cristo, asamblea, reunión del pueblo escogido, del Dios viviente, columna que levanta, sostiene y afirma permanentemente el edificio espiritual. Es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte, soporte, base, fundamento sólido de la verdad, de Cristo resucitado y glorificado como fundamento y cabeza de su iglesia. La iglesia, que es la familia del Dios vivo, es la que sostiene y defiende la verdad. Baluarte es una empalizada de defensa, una obra de fortificación que sobresale de la muralla en forma de ángulo prominente y que es amparo y defensa de la fortaleza. Esta rema no revela a la iglesia como lugar físico de reunión en una ciudad, ni a una congregación como una organización religiosa humana, sino al cuerpo de Cristo, espiritual, divino y eterno, que vive por el Espíritu Santo bajo la conducción y guía del Altísimo. Segunda Corintios 6, 16b. Porque nosotros, la iglesia, somos el templo, el santuario, morada del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré, moraré, viviré y andaré, caminaré entre ellos, en medio de ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hebreos 3, 6. Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza, mantenemos la confianza y el gloriarnos en la esperanza que es Cristo. Primera de Pedro 2:5. Nosotros también,
Como piedras vivas, los creyentes fieles, somos edificados como casa, familia, espiritual, no carnal, sobrenatural y sacerdocio santo. Los creyentes fieles somos un cuerpo de sacerdotes, no cierta jerarquía religiosa, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 1 Corintios 3:9. Dios es el verdadero obrador y nosotros somos colaboradores, servidores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, campo para cultivar a Cristo, edificio, arquitectura, estructura de Dios, edificación espiritual de Dios, hogar de Dios y cuerpo de Cristo. Como iglesia de Dios, somos una entidad corporativa en Cristo. Efesios 2, 19b, 20 al 22. Sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En un tiempo, los seguidores fieles del Mesías Yeshua no tenían edificios de iglesia, pero Dios, en Cristo y por el Espíritu, estaba en ellos, en medio de ellos, entre ellos y como su cabeza. Un edificio no puede reflejar al Dios viviente, pero sí el cuerpo de Cristo como un solo y nuevo hombre. Por lo tanto, la iglesia de Dios es la unión espiritual de todos sus miembros convertidos a Cristo, ya sea que rindan culto en el mismo recinto o estén separados por grandes distancias, como sucede con los misioneros. La misma palabra en griego para casa de Dios es familia de Dios. Casa y familia en griego son una sola palabra y está compuesta de los creyentes fieles que viven en comunión con Dios en Jesucristo. En nuestro espíritu somos uno, morada del Dios viviente, que obra y se manifiesta por nosotros, aunque estemos en diferentes lugares. El Dios vivo, vive en su templo vivo, la iglesia. Ella exhibe ante todos la salvación, gracia y poder de Dios en Jesús y su cuerpo. Con esta rema damos testimonio que la iglesia de Cristo, a pesar de estar dispersa por este tiempo de pandemia, sigue unida, creciendo y victoriosa, y seguirá siendo santificada y restaurada completamente hasta su venida.
y nadie la podrá parar ni destruir, porque es invencible y avanza como ejércitos en orden con Jesucristo a la cabeza, como su gran sumo sacerdote. Hebreos 7, 16c, 17, 22, 24, 28. En el Mesías Yeshua se manifestó el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios para sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto, Yeshua, lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. La Iglesia está edificada con la vida divina de Cristo, una vida indestructible, invencible y capaz de soportar todos los cismas de su Iglesia. La Iglesia es el sólido fundamento de Dios que permanece para siempre en comunión con su única cabeza, Jesucristo. Salmos 25:14. La comunión íntima, unión interior, fusión espiritual, inseparable, de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto en Cristo. Primera de Juan 1:3. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Segunda de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo es con todos vosotros, los que vivimos en Cristo por su Espíritu. Hechos 15, 16, 17 y Amós 9, 11, 12. Así se cumplió lo que Dios prometió. En aquel día yo volveré y restauraré, reedificaré el tabernáculo, la casa de David,
que está caído. Allí moraba Dios en medio de su pueblo. Era la tienda o carpa del encuentro. Y repararé, reconstruiré sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de la humanidad busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice Jehová que hace esto. Cuando Dios dice que restaurará el tabernáculo de David, no se refiere a una carpa, sino metafóricamente a su pueblo escogido, la iglesia. La iglesia será restaurada para que el resto de los hombres pueda encontrar al Señor. Para los hombres, restaurar es restablecer algo a su condición original. Pero para Dios, lo restaurado implica lo que es mejorado, creciente y perfeccionado, de manera que su condición final supera su estado original. Cuando Dios restaura, multiplica. La iglesia alcanzará, por la plena manifestación del Espíritu a través de los dones y ministerios, una madurez y unidad que será según la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta restauración será según Efesios 4, 12, 13, a fin de perfeccionar, restaurar, equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Filipenses 2:2. Tened todos el mismo pensamiento, con el mismo amor, unidos en el alma, unánimes, teniendo este único pensamiento, Cristo Jesús. Ayudémonos unos a otros, poniéndonos la mente de Cristo, teniendo un mismo pensamiento en el Señor y un mismo sentir según el Evangelio. Ayudémonos a ser un nuevo hombre en Cristo, hasta que Él sea el todo en todos. Primera de Pedro 5, 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, ajuste, complete, prepare, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Vamos a orar a Dios confesando ante su presencia esta rema. Los que quieran repitan con la boca cada oración después de mí. Así confirmamos lo que Dios nos reveló hoy. Padre Celestial, confesamos con nuestra boca que tú dices la verdad, la realidad, que tu iglesia es casa de familia en Cristo, morada del Dios viviente, que la iglesia es la congregación de los santos, el cuerpo de Cristo, reunión del pueblo escogido, que es columna que levanta y sostiene el edificio espiritual en Cristo. Que es baluarte, fundamento sólido de la verdad. Que nosotros, tu iglesia, somos el templo, el santuario del Dios viviente, que Cristo es única cabeza de nuestra iglesia. Su casa, la cual somos nosotros, como piedras vivas, somos edificados como casa, familia espiritual y sacerdocio santo. Somos colaboradores de Dios y edificio de Dios. Nuestra principal piedra del ángulo es Jesucristo. Y todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, edificados para morada de Dios en el Espíritu, hasta que todos lleguemos a la unidad de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Confesamos que somos un nuevo hombre en Cristo, hasta que Él sea el todo y en todos. Que el mismo Dios de toda gracia nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, para que en todo sea Él glorificado por medio de Jesucristo. Amén y amén.